no, al canal de YouTube. Ayer estuve un poco liado, entonces no pude subirlo ayer, lo he subido esta mañana. ¿Vale? Bueno, eso depende un poco cómo tenga yo la mañana. Lo que me gusta es nada más dar la clase, la grabo. Es que hay que grabarla, hay que hacer un proceso, no es directo, ¿eh? Hay que hacer un pequeño proceso, una pequeña edición que sea un ratito, no, no es muy complicado, pero sea un ratito, porque si no, bueno, pues pasan cosas que no deben pasar, ¿vale? En fin, entonces, hay que editar la clase y luego, pues, bueno, la voy a subir, la voy a ir subiendo a YouTube porque no da ningún problema YouTube, ¿vale? En cambio, el campus da algún problema. Entonces, la voy a subir a YouTube y ya está. Y ahí las tenéis para verlas cuando queráis, ¿vale? Yo creo que como tenéis el enlace del, del canal de YouTube, pues igual no os pongo el enlace de cada clase, da un poquito igual. Lo que hago es en las listas de reproducción, ¿vale? Donde tengo yo mi canal de YouTube, ¿no? O sea, si aquí empiezo por YouTube, ¿vale? En YouTube, ¿vale? Cuando entráis, ¿vale? En mi canal, si yo entro en mi canal, bueno, es que, vale, aquí hay un momento que se pone listas de reproducción, eso debéis vosotros verlo, ¿vale? Entonces, las listas de reproducción que yo tengo en mi canal, bueno, yo tengo estas, pero tampoco sé muy bien cuáles son personales y cuáles son públicas, pero bueno, yo creo que son todas públicas, pero bueno, entonces hay un momento que he puesto esto, taller de tecno, ¿vale? Entonces, esa es la lista. Y entonces ahí os pone, bueno, o sea, bueno, lo suyo es que, veis, esta es la clase de ayer, ¿no? Lo que aparecen es los vídeos que hay dentro de esa lista, ¿vale? Pues esos vídeos los voy a ir colgando en orden y ya está, ¿vale? O sea, siempre el primero, el último, ¿no? Y ya está, los voy colgando, no sé qué. Si os pongo el enlace bien en el campus y si no os pongo el enlace en el campus, pues nada, lo miráis ahí y ya está, ¿vale? ¿Ok? Más o menos estará siempre, ya digo, como mucho en un día, ¿eh? O sea, no me gusta acumular. Vale, y poco más, ¿vale? Poco más. ¿Vamos a la clase? Venga, vamos a empezar, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es ir empezando un poquito poco a poco, ¿vale? Es decir, o sea, que venimos de un periodo de clases, o sea, perdón, de exámenes, ¿no? Y espero que os hayan salido muy bien, ¿no? Bueno, pues después de ese periodo exitoso, ¿no? Que todos nos han salido muy bien los exámenes, entonces lo que vamos a hacer es recuperar el ritmo, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer MATLAB en un plan básico, ¿vale? O sea, vamos a ver cosas muy básicas. A mí me gusta programar lo más básico posible, ¿vale? O sea, no me gusta hacer muchas, digamos, en un primer momento al menos, demasiadas cosas extrañas porque, digamos, los programas más sencillos son mucho más fáciles de corregir, ¿vale? Luego ya se van haciendo las cosas más, ¿no? Más rápidas. Voy colgando normalmente los ficheros cuando, con el tiempo que vaya teniendo, un ratito antes de la clase, ¿no? Entonces, si tenéis 10 o 15 minutos antes de la clase, pues miraos lo que he puesto, ¿vale? Bueno, pues así vamos avanzando, ¿no? Ya digo que las clases van a ser eminentemente prácticas. También quiero que me vayáis mandando los grupos, ¿vale? Al correo, ¿no? Veis que mi correo lo he puesto por ahí muchas veces, es anlopez, esto es una E, ¿vale? López, arroba ucm.es, ¿vale? Bueno, me gustaría que me mandarais los grupos, ya digo, 3, 4, 5 personas, ¿vale? Que tengáis afinidad personal, o sea, que os llevéis más o menos bien y más o menos que tengáis un cierto nivel de MATLAB más o menos igual, ¿no? Entonces, el objetivo es que todos al final sepamos programar bien en MATLAB, ¿vale? Y entonces, bueno, pues irme mandando los grupos, es decir, os hacéis los grupos y algún representante del grupo que me diga los componentes del grupo y el correo electrónico de cada uno de ellos, ¿vale? Una pequeña tablita y ya está. Así yo lo tengo todo gestionado, ¿vale? Entonces me lo mandáis cuando vayáis pudiendo, a ver si a lo largo del día de hoy o una cosa así, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ir vamos a introducir más. O bueno, introducirlo es cosas muy sencillitas. Me voy a plantear un problema muy sencillo, que es el de dibujar una función, ¿vale? Bueno, lo primero que me gustaría también, antes que nada, perdón, es confirmarme que se escucha bien, ¿vale? Porque me he alejado un poquito del micrófono, pero porque tampoco quiero que se me vea tan de cerca. Confirmadme que se escucha bien, ¿no? Sí, vale, ok, perfecto. Perfecto. Si vierais algún problema, ¿no? De sonido, lo que sea, decídmelo enseguida. Yo tengo un ojo en el chat, ¿vale? Me lo decís enseguida si hubiera algún problema. Bueno, vamos a ir. Entonces, aquí tengo un primer problema que yo me planteo, ¿vale? Un problema muy sencillito, que es el de dibujar una gráfica. Punto.
Esto se puede hacer de muchas maneras. Siempre MATLAB, ¿no? Ya lo decía un poco ayer, esto es como un lenguaje, entonces hay muchas maneras, ¿no? En un lenguaje uno puede decir las cosas de una manera o de otra, ¿no? Hay muchos caminos, ¿no? Para expresar lo mismo. En MATLAB lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que tener es una manera más o menos, eh, digamos, uniforme de acercarnos a los problemas, porque si no es un lío, y además porque no todo permite todo. Es decir, o sea, que esta es la manera más fácil que además luego nos va a permitir que le montemos más cosas, ¿no? Por ejemplo, si vosotros usáis la orden zplot, vais a tener problemas, ¿eh? O sea, va a dar problemas, ¿no? O sea, entonces no quiero usarlo, ¿no? Lo que vamos a hacer es una cosa muy sencillita, ¿vale? Vamos a hacer una cosa muy sencilla. A ver si os puedo. Segundo que voy a conectar una pizarra electrónica, ¿vale? Aquí la tengo y esto debe de estar ya funcionando. Debe de estar emitiendo. Un segundo, aquí. Aquí debe de estar emitiendo, ¿ves? No porque. Ahí, vale. ¿Lo veis? Ahora ya puedo pintar. Vale, entonces, bueno, vamos a hacer unas cosas muy sencillitas, es decir, o sea, estamos empezando, ¿no? Y vamos a empezar poco a poco. Entonces, ¿cuál es la idea de dibujar una función? Voy a dibujar una función con MATLAB. Voy a hacer cosas muy básicas, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es coger, y aquí yo tengo una f de x, la que sea, ¿no? Yo qué sé, x cuadrada más 7, la que sea. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es coger una x, una y, ¿vale? Y voy a hacer lo de los niños, ¿eh? O sea, hacer así, ¿vale? Pero esto no tiene más, ¿vale? Entonces le voy a ir dando valores a la x y valores a la y. Claro, ¿qué pasa? Que un niño cogería -2, -1, 0, 1, 2, ¿no? ¿No hacéis eso en el cole? Y luego las correspondientes. Vale. Claro, aquí nosotros vamos a coger miles o millones de puntos, ¿vale? No nos vamos a preocupar mucho por el momento por cuestiones como continuidad ni nada de esto, ¿eh? Eso por el momento no, y además ya veremos que lo vamos a romper enseguida, ¿eh? Conceptos como continuidad o derivabilidad y cosas de estas se van a romper enseguida. No tiene además mucho interés en el entorno donde estamos trabajando, ese concepto no tiene mucho interés, ¿no? Vamos a suponer que tampoco hay asíntotas, ¿eh? Que no hay momentos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 1 partido por x, ¿no? Pues la función viene así, ¿no? Claro, si yo me acerco al cero, ¿qué pasa? Numéricamente los números se van a disparar, ¿vale? Entonces, claro, eso me va a dar muchos problemas, ¿no? Eso se va a ver. Entonces, voy a suponer que eso no es, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hacer lo que se llama una partición, ¿no? Entonces, yo voy a querer representar f de x, ¿no? Bueno, no sé qué f de x estoy trabajando. Lo voy a consultar y así os pongo el ejemplo concreto. El ejemplo es 1 partido 1 más x cuadrado, ¿no? Ese es el ejemplo. Vale, aquí está. 1 partido 1 más x cuadrado. Ese es el ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿cómo represento esto? Pues voy en un intervalo. Vaya por Dios, no miro qué intervalo estoy. El intervalo es -2, 2. ¿Vale? Entonces, me planteo un problema tan sencillo como, ¿vale? Me planteo un problema. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Hay muchas maneras de hacerlo. La manera, digamos, en que lo voy a hacer va a ser al estilo numérico, ¿no? Va a ser, cojo el intervalo -2, 2 y hago una partición, ¿no? Esto se supone que sabéis un poquito, ¿vale? De numérico, si sabéis un poquito de numérico, es muy sencillo. No os he puesto os pongo la partición, ¿vale? Es decir, este es el intervalo -2, 2 y la partición es unos números, ¿vale? De acuerdo, entonces lo que voy a elegir es esto, se llama H, se llama el paso, ¿no? Típicamente va a ser el paso, eso nos va a aparecer en muchos problemas, ¿no? ¿Cuál es el paso, ¿no? Que estamos usando? Entonces, bueno, no sé, no voy a ir otra vez al programa, usaré el programa que sea, ¿vale? Entonces, lo que sí que aparece otra cosa, n, es el número de puntos. Yo uso el paso y luego n es el número de puntos que yo estoy utilizando, ¿vale? Entonces, y h es el paso, ¿vale? O sea, que sería lo que hay entre un punto, la distancia que hay entre un punto y el siguiente, y luego el número de puntos es el número total de puntos que hay aquí, que hay en el intervalo, ¿no? El número total de puntos que yo voy a utilizar. Numéricamente, todo lo demás no existe. Es decir, si yo uso un intervalo -2, 2 y uso 10 puntos,
Lo que hay entre el primer punto y el segundo no existe, ¿vale? O sea, solamente existe esos 10 puntos, ¿vale? Nada más. Bueno, la relación entre estas dos cosas es b menos a partido por h. N es b menos a partido por h. B es un extremo del intervalo, a es el otro extremo del intervalo y h es el paso, ¿no? Y n es el número de pasos. En realidad esto no es totalmente cierto porque lo que hay aquí es cuando yo tomo un determinado paso, el número de puntos, como empieza aquí y termina aquí, es uno más, ¿vale? El número de puntos, pero bueno, eso es una cosa, es n más 1, ¿vale? Lo digo por si luego hacemos bucles y tal, hay que llegar al n más 1, no hay que llegar al n. Pero bueno, o sea, h va a ser del orden de una millonésima, entonces, bueno, mejor de los casos, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, lo que sea. Entonces, claro, estamos hablando de que voy a quedarme una millonésima por encima o por abajo. Eso es indetectable, ¿vale? Eso no, ¿vale? Indiferente, ¿no? O sea que no tengo, ¿vale? Más cosas. O sea, quiero decir bueno, que da igual, que la conexión es esta, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es coger aquí, básicamente, x y, ¿no? E irle dando los valores de esa partición, ¿no? Y aquí serían los valores de las f correspondientes, ¿no? Este sería el x0, x1, xn, ¿vale? Este sería el f de x0, etcétera, ¿no? Hasta f de xn. Y luego le voy a poner plot xn, ¿vale? Entonces, una cosa importante, y esta es la idea, ¿eh? Y ya está. Entonces, luego voy a hacer así, voy a representar así que sí, ¿no? Los puntos que me da, ¿no? Y al final hace así más, ¿vale? Solamente quiero que sepáis un poco lo que está haciendo el programa, nada más, ¿eh? Digamos, lo importante es lo siguiente. Los valores de x va a ser un vector e y va a ser otro vector. Es decir, MATLAB, la unidad de información que utiliza son los vectores. Es decir, mete todo en vectores. Vamos a ver el programa. O sea, que esto que os he hecho es un poco, digamos, bueno, pues una pequeña introducción, pero bueno, tampoco hay mucho más, ¿no? Conviene cuando hagáis programas que le pongáis a todo. Lo que vamos a hacer son los programas, ya digo, descargados MATLAB de la página web. Entonces vamos a hacer programas aquí, ¿no? Más o menos entiendo que sabéis un poco lo que es el command window, qué es esto, ¿vale? Lo que es el editor, en fin, las cosas básicas. Si no lo sabéis, preguntarlo, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Pues no pasa absolutamente nada, preguntarlo. Bien, entonces, primero lo que yo haría sería siempre ponerle un título, ¿vale? Este título, esto, cuidado, ¿eh? Cuidado con los títulos estos, que es el nombre del programa. No debéis jugar con eso, es muy peligroso, ¿eh? Si ponéis un mal nombre del programa, puede no funcionar, ¿vale? O sea, esas son cosas que uno va sabiendo con la práctica, ¿eh? Y a lo mejor un nombre de un programa es un mal nombre para MATLAB, digamos, para nosotros algo muy normal y para MATLAB es algo un poco normal. Entonces, yo lo que recomendaría es que siempre dejéis que MATLAB ponga el nombre, Antitel 1, Antitel 2, lo que sea. Pero luego esos programas, ¿vale? No hace falta que lo grabéis directamente, sino lo graba MATLAB, pero lo que tenéis que hacer es dejar constancia de ello, irlo acumulando en un fichero que puede ser .doc o Google Docs. Yo prefiero Google Docs, ¿vale? Es decir, si yo me voy aquí por ejemplo, ¿no? Me vengo aquí y me vengo a mi Drive, ¿no? Entonces, en el Drive yo puedo hacerme, por ejemplo, aquí una carpeta, ¿no? Que se llame, bueno, por ejemplo, ¿no? Taller de Tecno. Taller de Tecno, ¿vale? La carpeta, crearla y debe estar por aquí. ¿Ves? Aquí está, ¿vale? Entonces, voy aquí, ¿vale? Y entonces en esa carpeta yo le doy nuevo, ¿vale? Documento de Google, ¿vale? Y ya tengo un documento de Google. Me lo va a crear. Documento sin título, le puedo poner el título práctica 1 o práctica 0 en este caso. ¿Vale? Voy a escribirlo, práctica 0, ¿vale? Vale. Vale. Entonces yo aquí, ¿vale? Todos los programas que hay, de hecho incluso la práctica, ¿vale? Pero bueno, todos los programas que yo estoy poniendo, ¿vale? Yo lo hago aquí, control C, ¿vale? Me voy aquí y le pongo control V, ¿vale? Vale, entonces, aquí es donde quiero que queden registrados todos los programas, ¿vale? ¿Por qué?
Porque si se me borra el fichero de MATLAB, si tengo algún problema, quiero que todo esté registrado aquí. Se programa en el MATLAB, pero se deja copia de seguridad aquí, ¿vale? Luego, otro programa, lo que sea. Lo que podéis hacer también es este fichero de MATLAB, que además lo que yo recomiendo, todo esto, ¿vale? Esto que tengo aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Lo voy a quitar enterito. Me lo volcáis en un fichero de Google Docs. Quiero que tengáis un solo fichero de prácticas, bueno, dos o tres, lo que sea, pero que se maneje bien. Quiero decir que en un determinado momento la ventaja de Google Docs es que vosotros podéis mandarme un enlace y yo estoy viendo el enlace, ¿vale? O sea, yo puedo ver el enlace, ¿vale? Y también Google Docs, lo bueno que va a tener Google Docs es que, digamos, cuando yo le meta los ficheros GIF, que enseguida vamos a hacer ficheros GIF, eh, vamos a poder verlos cómo se mueven, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, enseguida vamos a hacer movimiento, ¿eh? O sea, entonces, bueno, si vosotros ponéis aquí, control V, ¿vale? Entonces aquí en algún momento le he dado control V, ¿vale? Ahí está. Entonces en algún momento me va a volcar aquí, claro, como es mucha información va a tardar un momentito. Pero, ¿lo veis? Aquí lo tenéis. Bueno, luego le ajustáis un poquito el formato o lo que sea, pero aquí queda reproducido esto. La ventaja de este fichero es que esto luego se puede compartir, ¿no? Podéis compartir conmigo, entre vosotros, etc. ¿Vale? Pues a mí me gusta mucho más. Estoy mucho más acostumbrado al Word, pero me gusta mucho más Google Docs, ¿vale? Es más fácil de manejar todo, ¿vale? Bueno, entonces aquí me vais poniendo los programas que vayáis usando, ¿no? O sea, yo os diré, por ejemplo, aquí, o sea, me ponéis práctica cero, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces aquí hay un ejercicio, bueno, aquí os he puesto yo mm, de estos, pero eh, programas, ¿no? Normalmente no voy a poner tantos programas, pero en un momento, aquí en algún sitio, os he puesto ejercicios, ¿vale? Pues debajo del ejercicio, bueno, pues ahora no está, vale, donde sea, pues debajo del ejercicio me ponéis el programa que hayáis hecho y debajo normalmente me van a salir una serie de figuras en movimiento, pues me las ponéis ahí, ¿vale? Bueno, entonces a eso lo digo para un poco como forma de trabajar. Entonces, no me guardéis los programas, ¿vale? Sino guardarlos en un Docs, en un Google Docs, ¿eh? No guardarlos aquí directamente. Bueno. Me podéis en uno o en varios, me da igual que tengáis uno o que tengáis varios, me da igual, pero que se pueda compartir la información fácil, ¿vale? Bueno, entonces, aquí lo que os he dicho es, este es el programa que os he escrito como modelo, ¿no? Entonces tenemos aquí, lo primero empezar siempre con Clear All, siempre, ¿vale? Es muy importante que empezar con Clear All, ¿vale? De hecho, deberéis no solamente eso, sino poner CLC y CLF, ¿vale? E incluso hay otra gente que le pone Close All, ¿vale? O sea, todo eso son órdenes de limpieza. Estos son órdenes de limpieza que es interesante que aparezcan siempre, porque si no, se puede mezclar un programa con el anterior y cosas por el estilo. Eso da muy malos resultados, ¿vale? Entonces, eso no lo queremos, ¿vale? Entonces, podéis poner si queréis todas estas órdenes y ya está. Entonces, eso hace que cada vez que corráis el programa, la información antigua se borra todo, ¿vale? Por ejemplo, CLC lo que borra es los mensajes en la command window, ¿vale? Aquí, todo lo que hay aquí, ¿no? Todo esto se borra. Ahora vais a ver que pone Antitel 200, todo esto eso se borra, ¿vale? Todos los mensajes de error antiguos se borran, con lo cual si me sale un mensaje nuevo, si yo he puesto CLC y me sale un mensaje nuevo, estoy seguro de que el mensaje es de ese programa y no del anterior, que eso a veces pasa, ¿eh? O sea, se vuelve uno loco buscando un programa que era del programa anterior, o sea, un problema que era del programa anterior, ¿vale? CLF lo que hace es borrar el gráfico anterior, ¿vale? Y Close All lo que creo que hace es borrar o cerrar todos los ficheros que pueda tener aquí. ¿Vale? Bueno, pues entonces me ponéis eso siempre ahí y ya está, ¿vale? Luego, un título siempre, por favor, poner un título, porque es que si no, yo me vuelvo loco, me mandáis programa y yo tengo también otras asignaturas y otra gente que me está mandando programa, entonces yo igual no sé qué está haciendo eso, pero tardo un ratito en verlo, ¿no? No, para que quede claro, ¿no? Vale, entonces aquí tenéis el intervalo, ¿no? Ese es el intervalo que tenéis. Y entonces aquí, fijaros, en este caso, yo he puesto el número de puntos de la partición, n. Yo he querido que n sea 1000 puntos. Se puede dar n y luego sacar el h o dar el h y sacar el n. Me da igual. O sea, el n y el h se relacionan uno con el otro. Me da igual poner el n primero y sacar el h o sacar el h y poner el n. Me da igual. ¿Vale?
Entonces aquí el h correspondiente, lo que os he puesto, y aquí la función, ¿no? Que la he definido así. A mí no me gusta usar funciones extra, ¿eh? No sé si lo habéis usado, estáis muy acostumbrados a usar funciones. A mí personalmente no me gusta, porque las funciones, o sea, las funciones, aparte del programa, a mí me gusta que haya un único programa. Un programa se hace una cosa, ¿vale? Las funciones se pueden poner luego debajo del programa, ¿eh? Pero bueno, ya todo eso lo iremos, ¿vale? Entonces, este es el dato inicial, ¿vale? No hace falta ponerlo ahí, se puede meter dentro del bucle, pero yo estoy acostumbrado a poner los datos iniciales fuera, porque en la mayor parte de los programas los datos iniciales van a ir fuera. Pero bueno, normalmente yo los datos iniciales los pongo ahí. Y este es el bucle principal. Este es el bucle que genera los vectores X e Y, ¿no? Esto es lo de la tablita esta que hemos hecho antes de los niños, ¿no? Esta de que se pone X e Y, pues se pone ahí. Fijaros que esto, ¿vale? Que aquí se va almacenando, ¿no? Esto, bueno, supongo que más o menos sabéis trabajar con MATLAB. Lo que me va generando esto son dos vectores, el X y el Y. ¿Vale? El X sería como xk más h, o sea, es decir, va cogiendo un valor inicial, ¿no? Que es el x1 en este caso, que es a, y le va sumando h, ¿no? Hasta llegar al último, al b, ¿no? Es el último, y luego los valores de y son evaluar la f en esto, ¿vale? Bueno, entonces al final yo pongo, estoy dándolo todo muy mascado, ¿eh? Estoy dando todo muy sencillo, ¿eh? Pero bueno, estamos también los primeros días, ¿vale? Bueno, la X me hace un vector, la Y también conviene que la X y la Y se calculen en el mismo bucle. Se pueden calcular todo esto de manera muy diferente, pero o sea, hay muchas maneras de calcularlo, ¿vale? Pero yo recomiendo hacerlo así, porque si calculáis la X y la Y por separado, puede ser que luego no encajen. Si no tienen el mismo número de datos, o sea, si son vectores de diferente longitud, no casan bien y no se pueden representar, ¿vale? Y luego plot X y me lo representa. Entonces, no. Pum, ¿vale? Lo pongo y lo que me hace es representarme esto, ¿vale? Ya está. Entonces ya tengo X, Y. Bueno, esa es la representación más sencilla en el intervalo que yo he dado, entre menos 2 y 2. Y ya está, ¿vale? Luego esta figura me la podéis poner así, edit, copy figure, ¿vale? Y la podéis volcar dentro de este. Dentro aquí donde tenéis práctica hacer, bueno, donde corresponda, ¿no? O sea, el sitio donde la tengáis, ¿no? Pues hacéis aquí control V y os va a aparecer ahí la figura, ¿vale? Ahora en un momentito, vale, que no quiere. Bueno, pues aparece, ¿vale? O sea, quiere decir que son cosas, estas cosas del directo, ¿no? Aparece, ¿eh? O sea, eso no. Edit, copy figure, sí, sí, tiene que aparecer. O sea, no hay posibilidad de que no aparezca. Control V. Vale, pues tiene que aparecer. Ahora no le da la gana, pero tiene que aparecer. Entonces tiene que aparecer aquí el, ¿vale? La imagen correspondiente a lo que habéis generado. Es decir, que este fichero doc, ¿vale? Es una especie de notario de todo lo que vais haciendo. No hay que, es un cuaderno donde vais anotando todo lo que vayáis haciendo, ¿vale? Y en un determinado momento esto es lo que me vais a tener que mandar. ¿Veis aquí que pone compartir? Pues lo podéis compartir conmigo, lo podéis compartir con vuestros compañeros, etcétera, ¿vale? Así que si estáis más acostumbrados al Word, pues bueno, también podéis usar el Word. Yo muchas de las cosas las voy a dar en Word porque las tengo en Word, ¿vale? Y no las voy a cambiar de formato. Bueno, es más cómodo incluso para meterlo dentro del campo virtual y tal, pero para compartir con vosotros, para que vosotros compartáis conmigo es más cómodo. Vale, ya está. O sea, este era un poco el primer programa, ¿vale? Bien, seguimos, ¿vale? Seguimos. Me voy, a ver, esta es la práctica que os he colgado y voy a seguir. Vale, esto, bueno, todo esto, etcétera, ¿no? ¿Ves? Podéis copiar figuras, etcétera, lo que sea, ¿no? También podéis imprimir pantalla si queréis, pero bueno, y os queda así, o sea, eso no tiene nada, ¿no? Entonces aquí os pongo para hacer varios ejercicios, etcétera, ¿no? Vale, muy bien. Cortes de varios ejercicios, que si el hold on, etcétera. Esto lo leéis detenidamente, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que voy? Lo tenéis y en algún momento aquí os he puesto unos cuantos ejercicios. Estos ejercicios es lo que digo que aquí, ¿vale? Cuando pongo los ejercicios, aquí me pongáis lo que sea, ¿no? Es decir, o sea, aquí el programa que hayáis usado para resolverlo, ¿no? O sea, aquí el programa y luego la gráfica. La gráfica o el fichero GIF, ¿vale? La gráfica o el fichero GIF. Porque yo quiero ver lo que produce eso, ¿vale? Quiero verlo aquí. Los ficheros GIF en el Word no va a ser posible meterlos, pero no los va a correr, si los podéis meter, pero son estáticos, ¿vale?
En cambio, en el Google Docs sí que va, ¿vale? Sí que van a poder meterse. Bueno, hacéis esta práctica y ya está. O sea, no tiene. Ahora, digo, enseguida vamos a meternos, lo otro ha sido una pequeña introducción, enseguida vamos a meternos en animación, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ser animado. Hoy el siglo XXI es un siglo animado, no es un siglo estático, ¿vale? Todavía la gente sigue pintando cuadros y tal, pero mm, bueno, yo les decía a los chicos ahora de tercero, ¿no? Y os lanzo esta pregunta también. Pregunta, ¿cuántos libros habéis leído esta mañana? Esta mañana, ¿eh? Son las 11:30. ¿Cuántos libros habéis leído? ¿Cuántas pinturas habéis visto? ¿Y cuántos vídeos de YouTube habéis visto? A esta hora de la mañana, no, de verdad, o sea, decídmelo por el chat. ¿Cuántos vídeos de YouTube habéis visto y cuántos pinturas, mm, libros, cómics habéis leído? ¿Cuántos? O sea, ¿qué habéis hecho más? ¿Ver vídeos en YouTube? O en YouTube o en cualquier otra plataforma, ¿eh? O sea, o ver vídeos, ¿verdad? Todo el rato ver vídeos, ¿vale? Pues si eso es lo que hacéis de manera natural, cómics uno, el resto nada. Bueno, eh, ¿alguno de vosotros os gustan mucho los cómics? Vale, pero no es lo normal, ¿vale? O sea, lo normal es estar viendo vídeos todo el tiempo. Cuando se mandan por WhatsApp cosas, lo que se mandan mayoritariamente son vídeos, ¿verdad? Bueno, fotos también, ¿no? Pero se mandan muchísimos vídeos, muchísimos, ¿eh? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros, producir vídeos, ¿vale? Entonces, para producir vídeos, lo primero que tenemos que hacer es producir la animación, ¿vale? Obviamente, ¿no? Es decir, no, vamos a ver, tenéis que tener presente que una cosa es hacer la animación, o sea, es decir, hacer la animación quiere decir producir con MATLAB, en este caso con MATLAB, ¿no? Una, ¿cómo diría yo? Una situación animada, ¿vale? Y luego otra cosa es grabarla. Son cosas diferentes, ¿vale? Y tienen que ir en programas diferentes, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, una cosa es producir una animación y otra cosa es grabar, ¿vale? Entonces vamos a producir animaciones, ¿vale? Y luego la grabamos. Está todo aquí hecho, ¿eh? Está todo en el fichero. Vamos a ver, vamos por aquí. Lo que se hace esto, o sea, este programa que os estoy poniendo aquí es representar la función seno. Vale, bueno, pues no, creo que no hace falta, es lo mismo que la otra, es exactamente igual que la otra, ¿vale? No lo miráis, ¿vale? Vale, entonces digo, ¿cómo se hace una animación? Pues la animación se hace metiendo el plot que estaba al final dentro del bucle. Vamos a hacer, ¿vale? Voy a hacer copiar, control C, ¿vale? Me vengo aquí, para esto que ya no me vale, aquí, abro otro, vale, control, ¿vale? Entonces, este programa se supone que tiene que hacer una animación. Las animaciones se saben porque están aquí, o sea, porque el plot está dentro del vídeo, ¿eh? Dentro del bucle, ¿vale? Por eso te digo, si vosotros usáis otra forma de producir bueno, en este caso es TX, me da igual que sea TX, XY, ¿no? Pero si usáis, hay otras muchas formas de hacer los vectores T y los vectores X, pero no usáis un bucle, pues entonces tampoco vais a poder meter el plot dentro del bucle, evidentemente. O sea, si no hay bucle, no podéis meter el plot dentro del bucle. Por eso digo que lo que yo quiero hacer se expresa con este tipo de orden, ¿vale? Bueno, vamos a correr. Bravo, ¿vale? Me dirá que ya hay otro o algo así, bueno, lo que sea, ¿vale? Pues no he hecho nada. Pues lo mismo, no es lo mismo. Lo que pasa es que lo ha hecho muy rápido, ¿vale? Lo ha hecho muy rápido. Si yo aquí le meto pausa, vamos a ponerle 0,1, es decir, que me pause. Las pausas son peligrosas, ¿eh? Porque detienen los programas. Entonces, esto detiene el programa, pues no sé, una décima de segundo, pero en cada fotograma, ¿vale? Entonces puede hacerse un poquito lento. Pero vamos a ver ahí. Le doy run, ¿vale? Y a ver qué hace. Bueno, ya está haciendo algo animado. Otra cosa que es una ping, ¿vale? O sea, no va muy bien, ¿vale? No va muy bien porque ya veis que se está moviendo. Así no, esto no, o sea, así es. Pero ya hay animación, ¿vale? Ya hay una animación, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta lo que pasa es que está moviendo los ejes. Entonces nos falta tener fijos los ejes, ¿vale? Esto se puede hacer de varias formas, con la orden axis, en fin, se puede hacer de varias formas. Voy a ver cómo os lo propongo. Me acuerdo cómo os puse aquí que lo hicierais. Le parece lo mismo, pero no es lo mismo y tal. Bueno, pero esto lo leéis y tal. Pero para que
ejes estén, bueno, aquí lo que he hecho es, en lugar de usar la orden axis, lo que he usado es poner unos puntos de referencia, ¿vale? Si no, vale, hay muchas maneras. Con la orden axis se puede hacer. Segundo, lo voy a copiar y pegar para que lo veáis. Entonces, aquí, run, grabar, vale. Entonces ahora vais a ver lo que pasa. ¿Veis? Tarda, ¿no? Tarda. Si veis aquí, si venís aquí, te da, vaya por Dios, ¿veis? O sea, aquí te debería poner, dice, Antitel 4, línea 17. Estas cosas pasan cuando uno está, ¿qué es lo que está pasando? Vale, sí, los de estos, vale. Bueno, voy a quitar voy a quitar el color y ya está. Vale, hay pequeños errores, siempre hay errores, ¿vale? ¿Veis? Le he puesto rojo antes para evitar esto que está como parpadeando el color. Vale. Veis que esto lo que hace es, bueno, ponerme varios puntos de referencia. Entonces, al ponerle varios puntos, me obliga lo obligo a que no mueva los ejes. Bueno, da igual. Hay muchas maneras de evitar que se muevan los ejes, ¿vale? Ya digo, hay una orden específica para eso, ¿vale? Pero veis que ya se ha producido una situación, ¿no? Donde se ve una dinámica, ¿vale? Se ve que las cosas son dinámicas. Eso es lo que quiero ver todo el rato. Esto no es más que un ejemplo, un primer ejemplo. Pero quiero que la matemática que hagamos sea así porque la realidad es así, ¿eh? Las cosas van pasando, las cosas no son estáticas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿cómo sé yo cuáles son estos puntos que yo tengo? Bueno, hago la gráfica y luego los miro. Y luego está la orden hold on también, que la tenéis aquí. Y esa orden lo que hace es fijar mi gráfica, ¿no? O sea, fijar la gráfica, fijar, ¿no? Y entonces luego le va metiendo todos los plots en la misma gráfica, ¿no? Es decir, porque si no le pongo hold on, lo que me hace es que a cada for me va cambiando la gráfica, ¿no? Y eso puede dar problemas. Depende, hay veces que sí, veces que no. Lo que sea. Bueno, entonces hold on lo que me hace es meter todas las gráficas, todas las órdenes en el mismo, digamos, en la misma gráfica, ¿no? O sea, todos los dibujos en la misma. Muy bien, ¿vale? Entonces, esta es la figura animada, pero no termina ahí la cosa. Ahora tengo que hacer esto o sea, tengo que volcarlo en un fichero, tengo que grabarlo en un fichero gráfico, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el programa. El programa de MATLAB es este y MATLAB ya me ha dado la gráfica, ¿vale? Una cosa que se podría hacer, bueno, que no estoy totalmente en contra, pero bueno, es poco fino, ¿no? Es poco elegante, es coger y proyectar esto en la pantalla y luego grabar pantalla, ¿vale? O sea, hay maneras de grabar pantalla, pero bueno, eso es muy, muy poco elegante. Entonces lo que vamos a hacer es, tengo aquí, eh, lo que digo es, lo que vamos a hacer es pasar a hacer un fichero GIF. Entonces, ¿cómo se hace un fichero GIF? Bueno, primero, muy importante, antes de grabar un fichero GIF, o sea, lo que vamos a hacer es empezar a grabar fichero GIF sobre programas sencillos, no sobre programas complejos, vamos a ir poco a poco, ¿no? Incrementando la dificultad, ¿no? Los ficheros GIF son ficheros animados, ¿vale? Que Word no los reproduce, pero Google Docs sí, ¿vale? Entonces, en Google Docs me ponéis algo, me decís, es que esta gráfica no, por ejemplo, no, que ahora estáis haciendo, no acaba de salirme lo que yo quiero, ¿no? Pues yo digo, pues ponme el GIF ahí, ¿no? Y yo lo veré, ¿no? O sea, comparte conmigo el fichero Google Doc y yo veré el GIF, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿vale? También podemos compartir pantalla, en fin, se puede hacer. Vale, entonces, si os fijáis, los ficheros GIF. Ojo que aquí hay unos cuantos errores, ¿eh? Porque aquí me está dando error con esto, con los apóstrofes estos, ¿vale? O sea, da algún errorcito. Bueno, pues por muy bien que lo quieras hacer, hay infinidad de situaciones siempre que pueden fallar, ¿vale? Bueno, y una cosa importante, sobre los GIF. Cuando vayáis a hacer un GIF es un programa animado, es un fichero con animaciones como varios fotogramas, pero todos metidos en uno, ¿vale? Pero siempre en un GIF hay una cosa que es importante, que es la portada, el primer fotograma, ¿vale? Entonces, esto, MATLAB, lo trata aparte. Entonces, bueno, os voy a dejar esto, tampoco se trata de aprender a hacerlo todo el primer día, pero es importante que
el primer dibujo se tiene que hacer en un sitio con una orden específica, bueno, no una orden, varias órdenes, que es esta, ¿vale? Ahí está. Esto es lo que me permite hacer el GIF, ¿vale? Perdón, la portada del GIF, ¿vale? Es que pone aquí portada del fichero GIF, ¿no? Entonces, estas órdenes me permiten hacer el fichero GIF, ¿vale? El nombre del fichero GIF está aquí, que se llama dibujoseno, ¿vale? Luego pongo bucle principal, ¿vale? Ta, 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 y entonces, debajo del plot o de la tira de plot aparece otra orden que es muy parecida. No es una orden, sino una lista de órdenes, ¿vale? Entonces, esta es una lista de órdenes muy parecida, pero no igual que la otra. Fijaros que pone append. Y antes no ponía append, antes ponía otra cosa. Entonces, hay que hacer el primer fichero, la portada, al principio, o sea, en un sitio aparte, ¿vale? Y luego, digamos, dentro del bucle, cada vez que yo genere, ¿no? Un dibujo nuevo, entonces ese dibujo hay que incorporarlo en mi fichero GIF. Bueno, depende. O sea, a lo mejor yo genero 10.000 dibujos y quiero que el GIF solamente recoja 20. Eso puede pasar, eso va a pasar. ¿Vale? Vale. En fin, pero en principio yo si genero 200 dibujos, vamos a meter los 200 dentro del GIF, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo. Entonces, tengo que generar primero el primer dibujo y meterlo en pantalla, o sea, la portada. En esa portada lo que nosotros vamos a meter es información. Es decir, en esa portada vamos a meter letras, se va a presentar el programa, lo que sea, ¿no? Y luego el resto de las cosas van a venir dadas, ¿no? El resto de la información va a venir dada en los siguientes fotogramas, pero la portada se hace por un lado y los siguientes fotogramas por el otro, ¿vale? Por ejemplo, el último fotograma me da igual, el último que el segundo. El primero se hace aparte porque es la portada, pero todos los demás ya luego se hacen iguales, que es con esta orden. Entonces, lo único que tenéis es que copiar esas órdenes en el sitio adecuado. Es decir, debajo de los plots, copiar esas órdenes. El nombre del fichero tiene que ser el mismo, ¿vale? O sea, no el mismo todo el rato. O sea, sí, sí. Vale, perdona, sí. No se está actualizando. Por algún motivo no. ¿Veis? Se ha quedado, ¿vale? Ok, sí. Vale, bien. Vale, sí, es verdad. No me había. Vale, tienes razón, Marta. No, lo que pasa es que se me ha quedado uno de los equipos congelado. El equipo de salida se ha quedado congelado, entonces no se está actualizando. No, no, os estoy enseñando el plot. Os estoy enseñando el plot, ¿vale? Pero no lo está actualizando, ¿vale? Porque la captura de pantalla se ha quedado. Bueno, estas cosas pasan, ¿vale? Estas cosas pasan. A ver si. Vale, o sea, pero decídmelo, ¿eh? Decídmelo, pero sí, sí, o sea, es esto. Un segundito, vamos a esto. Vale, bueno, la técnica. Pero esto son las cosas del directo, ¿vale? Un momentito, vamos a intentar. Vale, pues esto, ¿vale? Gracias, Marta. Es que esto es lo que pasa, sí, sí, sí. O sea, pero eso es porque, bueno, ya os comentaba, ¿no? El otro día que estuvimos charlando con alguno de vosotros que, bueno, tengo varios equipos aquí conectados, entonces de vez en cuando se congela uno, ¿eh? Se queda un poco las conexiones entre ellos, se quedan así como estáticas, ¿vale? Pero de todas maneras, yo no soy el protagonista de esta clase, los protagonistas sois vosotros, ¿eh? O sea que este fichero está y tal. Lo que os estaba diciendo, ¿veis? Ahora ya sé, muy bien. Lo que estaba diciendo es que la idea de los GIF, ahora miráis el fichero con detenimiento, la idea de los GIF es hacer la portada por un lado, ¿vale? Y lo que no es portada por otro. Siempre el draw now lo que hace es capturar cualquier cosa que haya en pantalla. Entonces, bueno, lo podéis poner aquí o podéis poner aquí un plot, ¿vale? O sea, quiere decir, en un momento determinado, el draw now captura lo que haya en pantalla. Pero bueno, si queréis poner plot 00, ¿vale? Entonces, eso os hará que, bueno, plot sin eso no hace nada, ¿eh? Eso no dibuja nada, ¿vale? Entonces, solamente lanza una pantalla de dibujo, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que capturar. En un primer momento no vamos a poner nada en la portada, ¿vale? Pero en otros momentos, ¿no? En un segundo momento, en la portada vamos a poner letras, ¿vale? Vamos a poner letras, es decir, el título del vídeo o cosas por el estilo, ¿vale? Y la cosa es más complicada porque, claro, en la portada, o sea, es decir, las primeras imágenes las vamos a tener que repetir varias veces. Entonces, claro, eso es un poco lío porque hay que poner la portada, que es un único fotograma, imaginaos que se llama.
programa de dibujo del seno, de la función seno, ¿no? Pues hay que poner la primera portada, pero luego la primera, primer fotograma con poniendo eso, pero luego hay que poner unos cuantos fotogramas más, porque si no, se va muy rápido, ¿no? El mensaje. Entonces, la primera portada se tiene que generar, digamos, con unas órdenes y luego los demás con otras, ¿eh? Pero bueno, esto es un poco lío. Para ser el primer momento es un lío, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Es cuestión de hacerlo y luego es muy fácil, ¿eh? O sea, no, todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que al principio choca, ¿eh? Nada más. Las órdenes, insisto, las órdenes de la portada no son las mismas que las otras órdenes y hay que elegir un número, un nombre para el fichero, en este caso es dibujos en, ¿vale? Ese fichero, ¿vale? Se dibuja, o sea, se graba dentro del directorio en el cual estáis trabajando, ¿vale? Es decir, cuando vosotros estáis aquí, ¿vale? Y venís aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los ficheros, ¿vale? Pero si vais pwd, ¿vale? Si le dais Spring Working Directory, es esa orden, aquí os dice dónde os está grabando toda la información. Es decir, es esto, ¿vale? Es current folder, ¿vale? Esto es esto. Es decir, que podéis luego ir con este, ¿vale? Podéis ir con el administrador de archivos e ir aquí, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, ir a esta dirección y acceder a ese sitio y coger el fichero, ¿eh? O meter otro, etcétera. Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, todo esto es complejo, ¿eh? Todo esto lleva un poquito de tiempo. Por eso lo que quiero es que matemáticamente ahora nos enfrentamos a problemas que son muy sencillos, dibujar la función seno, eso no tiene más, ¿no? Pero quiero que vayamos montando un poquito de información, que es, primero, hacer la animación, ¿eh? Siempre no mezcléis el hacer la animación con hacer los GIF, ¿eh? Primero hay que saber hacer la animación. Y cuando ya tenéis un programa que haga la animación, cuando ya lo tengáis, ¿vale? Lo dejáis aparte, lo grabáis con otro nombre y entonces empezáis a tocarle o sea, empezáis a meter el grabar vídeo, ¿vale? Yo entiendo que al principio choca mucho, pero es que nos da, y al principio es un lío, pero nos da una capacidad de comunicación muy fuerte, ¿vale? Es decir, de hacer vídeo a no hacer vídeo hay mucha diferencia, mucha, ¿vale? Entonces, al principio choca, pero es que el primer mes, ¿vale? Es lo que os decía en un momento, el primer mes vamos a estar despistados todos, ¿eh? O sea, todos, ¿eh? O sea, yo también, ¿eh? Todos. Entonces, bueno, lo importante es que de este primer mes salgamos todos con las estrategias ya de trabajo bien afiladas. Entonces nos ponemos a trabajar, ¿de acuerdo? Esto no se trata de ser muy listo, ¿eh? Se trata de practicarlo de una forma consciente, ¿vale? ¿Se ha entendido algo? Vale, yo prácticamente la clase está a punto de terminar. ¿Se ha entendido algo? Más o menos lo que quiero decir, leeros el fichero y empezar a practicar. La clase de mañana ya va a ser práctica, ¿no? ¿Vale? Entonces me gustaría que me fuerais mandando un poco el, digamos, los grupos para yo ir viendo a ver qué hace cada grupo, ¿vale? Pero, a ver, decidme algo por el chat. Los grupos, entre 3 y 5. Entre 3 y 5. O sea, yo creo que un grupo de menos de 3 no es un grupo. Es dos, ¿no? Dos amigos, ¿no? Y un grupo de más de 5 ya es inmanejable. Entonces, cuatro, cuatro personas, por ejemplo, tres, cuatro, cinco, eso elegirlo, me da un poco igual. El número suficiente para que os sintáis cómodos, ¿vale? Cuatro es el número típico, ¿vale? Bueno, repito la pregunta de antes. ¿Se ha entendido algo de lo que he estado contando? O más o menos, es decir, o sea, más o menos cuál es la estrategia, ¿vale? Es que se ha entendido todo. Bueno, a ver, esto no es entenderlo en el sentido de cuando nos dan una clase, ¿no? Una clase magistral, ¿no? Lo que sea, y nos dicen, vale, tú ya sabes derivar, entonces te enseñan a calcular máximos y mínimos, ¿no? No, a ver, esto luego hay que llevarlo a la práctica, quiere decir, hay que interiorizarlo, llevarlo a la práctica y luego esto nos va a dar muchos problemas, ¿no? Entonces hay que saber resolver los problemas también, ¿no? Porque cualquier cosa, cualquier coma que falte en un sitio, bueno, es una cosa un poquito frágil, ¿eh? Todo esto de la informática, pero es que es el lenguaje del siglo XXI, no es cosa mía ni es cosa de nadie, es que es el lenguaje del siglo XXI, ¿vale? La programación, entonces funciona así y ya está. Lo que quiero es que las ideas generales tengáis claras, ¿eh? Y luego, por favor, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Esto no es una carrera, es una carrera de fondo, no es una carrera a ver si nos ponemos a hacer vídeo dentro de 2 días, no es eso, ¿vale? O sea, es que poco a poco lo vayamos trabajando, ¿vale? Entonces, mañana... nada, mañana vamos a intentar hacer ya una clase práctica donde yo ya os lanzo un poco el reto, ¿no? De ver que funciona esto y os pondré alguna cosita, ¿vale? Para que vayáis. Y ya quiero que un poco se vayan formando los grupos, ¿no? Mañana a ver si tenemos
los diagramas, la visión de los grupos y ya, bueno, pues ya voy, empiezo mañana o pasado o cuando sea, intentar ir conectando con los grupos, a ver si la semana que viene ya tenemos la dinámica bien establecida, ¿no? Entonces vamos teniendo ficheros compartidos en grupos y ya me voy yo moviendo de un grupo a otro, etcétera, ¿vale? Y vamos empezando a trabajar, ¿ok? Pero digo, lo que os decía el otro día, o ayer, la mayor parte del trabajo quiero que se haga aquí, ¿no? Aquí en clase. O sea que os miráis esto un poco esta tarde, pero yo quiero que lo hagáis, que trabajéis aquí, fundamental, ¿vale? Entonces, esta tarde quizá irme mandando un poco cada representante de grupo que me mande, ¿no? Uno de vosotros que me mande los grupos, más o menos. Los que no lo terminé de hacer hoy, pues mañana o pasado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Son y 49. ¿Alguna pregunta más? Vale. ¿Mm? Bueno, nada. Bueno, pues que tengáis buena mañana, lo que queda, y nos vemos mañana, ¿vale? Venga, hasta luego. Cuando tenga un ratito subo el vídeo. Venga, hasta luego.